buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 7 de diciembre de 2025. Son las 8:26, 7:26 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de la Constitución española de 1978? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Estamos en pleno puente de la Constitución. Concretamente, los españoles conmemoramos este fin de semana el aniversario de la Constitución española de 1978, que ahora, el próximo año, en 2026, va a superar a la anterior Constitución más longeva de nuestro país, que fue la de Cánovas del Castillo del año 1876. Ayer, día 6, hoy estamos ya domingo 7, ayer celebramos concretamente los 47 años de esta Constitución actual, un logro de los españoles que nos ha permitido construir un espacio de convivencia en el que aunar un gran proyecto colectivo y al tiempo reconocer y garantizar las diversidades y diferencias que conforman nuestro país. Ayer era un día que debería ser una oportunidad para demostrar un mínimo interés por el diálogo y el acuerdo, pero la realidad es que con nuestros políticos actuales, sean del bando que sean, nada de eso se produjo. Por un lado, tenemos a los principales partidos que lideran el Parlamento español, el Partido Popular y el Partido Socialista. Sus líderes, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, ni siquiera se saludaron ayer y cada uno aprovechó para criticar al otro con los temas de la actualidad política. Por otro lado, el tercer partido con más diputados en el Congreso es Vox. Ni siquiera acudió a los actos de ayer dando plantón a este acto institucional y al gobierno de Pedro Sánchez. Y por otro lado, a los partidos que quieren romper España, Junts, Bildu o partidos como Esquerra también, el BNG, el PNV, tampoco asistieron al acto de ayer. Y luego tenemos a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Francina Armengol, que es nada más y nada menos que la tercera autoridad del Estado. Bueno, pues un día más, Manuel volvió a pronunciar un discurso político saltándose su papel institucional. Ha pedido adaptar la Constitución a la diversidad territorial en pleno cortejo del gobierno al delincuente Carles Puigdemont. La Carta Magna se escribió mirando a Europa. Ahora podemos situar Europa en nuestra Constitución. Podemos adecuarla a la diversidad territorial de nuestro país, hacer de ella un texto del siglo XXI. Esto nos recuerda además que las leyes son nuestras, de la ciudadanía, que emanan de la voluntad popular y de sus necesidades, que se ajustan, que se transforman según avanza la sociedad a la que representan. No es la primera vez que Francina Armengol lanza este mensaje, pero sí que adquiere mayor valor cuando el gobierno al que representa, su gobierno, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, ha promovido un acercamiento a Junts en los últimos días, esta semana. Junts, por cierto, que exige ese referéndum de autodeterminación para intentar Pedro Sánchez salvar la legislatura. Por su parte, Sánchez y Feijóo se atacaron por incumplir diversos artículos de la Constitución. Para Sánchez, el PP incumple la Constitución porque dice que se dedica en las comunidades en las que gobierna, dice Pedro Sánchez, a desmantelar el estado de bienestar. El artículo 43 es el artículo de la Constitución que consagra la obligatoriedad, la garantía por parte de los servidores públicos de la salud pública. Por tanto, quiero decir, ante los recortes, los aumentos de la lista de espera y también las privatizaciones que se están haciendo por parte de la Administración del Partido Popular, allí donde gobiernan distintas comunidades autónomas, que el artículo 43 lo que hace es consagrar el derecho a la salud pública de todos y no el negocio de unos pocos, que siempre son las mismas empresas afines a administraciones del Partido Popular. Esto es lo que dijo Pedro Sánchez, entre otras cosas, y por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al jefe del Ejecutivo, dijo, de presidir el Gobierno de España que más ha atacado a la Constitución, concretamente con lo que tiene que ver con la separación de poderes. No puedo agradecer, y lo lamento, pero no puedo agradecer al Gobierno de España
la defensa de la Constitución porque no lo está haciendo. Es el gobierno que más ha atacado a la Constitución durante 47 años. En estos 47 años nunca hemos tenido un gobierno que degradase tanto las instituciones y que atacase tanto la Constitución española. Habló de más temas, también habló del caso Paco Salazar, que es uno de los casos de la semana. Dice Feijóo que el gobierno tenía conocimiento de las denuncias de acoso sexual, presuntamente, contra el exdirigente socialista y exasesor en la Moncloa. A su entender, Pedro Sánchez, como siempre, dijo Feijóo que lo sabía todo y lo tapó. Esto en público. En los corrillos habituales con periodistas fuera de micrófono, Sánchez también se refirió a este asunto, al de Paco Salazar. Negó encubrimiento a Salazar y también defendió la gestión de su partido, aduciendo que fue apartado Paco Salazar en un momento crítico para el Partido Socialista. Allí estuvo nuestra compañera Leticia Barquín. Leticia, buenos días. Buenos días. Tras días de silencio, el presidente del Gobierno no ha condenado los comportamientos atribuidos a Salazar y se ha escudado en que no tuvo conocimiento de los mismos. En conversaciones informales con la prensa el día de la Constitución, Pedro Sánchez ha defendido la gestión de su partido, aduciendo que Salazar fue apartado en un momento crítico para el PSOE y ha minimizado la inacción del partido a un simple error. El presidente del Gobierno ha negado cualquier intento de encubrimiento hacia quien formó parte de su círculo más próximo en Moncloa, al tiempo que ha descartado acudir a la Fiscalía pese a la presión interna y a liderar un partido que siempre ha defendido la importancia de proteger a las víctimas. Además, ha tratado de zanjar con un "no me consta" la idea de que en Moncloa se haya considerado contratar a la consultora de Salazar, situada a apenas 600 metros de la sede socialista de Ferraz. Sánchez busca así dar por cerrado un episodio que ha generado malestar en la militancia y ha abierto una brecha creciente en el seno del PSOE. Gracias, Leticia. También vimos a Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, en esos corrillos, en este caso hablando con los periodistas sobre su relación con Vox. Criticó duramente la amenaza de Santiago Abascal de exigir un cambio de candidata a la investidura en Extremadura si no se acepta sus condiciones. La tensión entre el Partido Popular y Vox ya es máxima y son varias las voces incluso que empiezan ya a ver en el horizonte una posible repetición electoral en Extremadura. Recordemos que las elecciones son el domingo 21 de diciembre y nos encontramos ya, Maite Loureiro, muy buenos días, en plena campaña, y tú también estuviste ayer cubriendo estos actos en el Congreso. Buenos días, Maite. Buenos días. Alberto Núñez Feijóo no está dispuesto a pasar por el aro de Vox como le exige Santiago Abascal a María Guardiola en Extremadura. En conversación informal con periodistas, el presidente del PP ha advertido de que están jugando a cosas peligrosas, tanto con este asunto como por su ausencia en los actos institucionales, incluido el izado de la bandera española. Feijóo advierte a Vox de que no presenta marionetas, sino líderes políticos a las elecciones autonómicas y que, por tanto, no habrá cambio alguno de candidato a la investidura, sea cual sea el resultado, especialmente cuando el PP está en disposición de ganar según todas las encuestas. Los varones del partido piden firmeza ante Vox. No podemos seguir arrodillándonos, advierte un presidente autonómico que pide incluso repetir elecciones si hace falta antes que ceder. La batalla entre ambos se recrudece en el inicio del ciclo electoral, con miras también a unas generales en las que Pedro Sánchez pretende utilizar de nuevo los pactos PP-Vox para agitar el miedo a la ultraderecha. Bueno, pues se respira tensión en esas elecciones autonómicas en Extremadura. A ver, mensaje al Partido Popular extremeño, a Génova. Madre mía. Guardiola, eres un desastre. Un desastre sin paliativos. La señora Guardiola es responsable, en parte, no tiene toda la culpa, pero sí en parte, de que Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, no alcanzara la presidencia del gobierno en las elecciones generales del 23. Guardiola hizo una campaña nefasta, absolutamente nefasta, tras las autonómicas del 23, hasta el punto de que intentó llegar a un acuerdo de investidura con el Partido Socialista Extremeño para ser investida como presidenta de la comunidad. Y dijo que con Vox no, contigo no, bicho. Eso fue un desastre absoluto, porque ¿con quién va a pactar si no el Partido Popular? El Partido Popular solo puede pactar con Vox y Vox solo puede pactar con el Partido Popular. Ese fue el gran error que cometió Feijóo tras las autonómicas, después de un éxito brutal en las elecciones regionales y locales de mayo del 23, el PP empezó a hacer el tonto, empezando por la señora Guardiola.
No vamos a pactar con Vox, no vamos a pactar con Vox, vamos a intentar... ¿Pero con quiénes van a pactar ustedes? Y ahora ha vuelto a cometer otro error. Le han dicho sus gurús, sus asesores, los que solo se dedican a mirar encuestas, como pasaba en Ciudadanos, hoy un partido extinguido, en lugar de defender ideas y convicciones con seriedad, con contundencia, con convicción, pues se dedican a hacer cálculos electorales en base a encuestas. Y le dijeron a la señora Guardiola: tienes que convocar, rompe con Vox y convoca, adelanta elecciones en Extremadura, que seguro que no sale bien la jugada y vamos a conseguir mayoría absoluta. Pues no la va a conseguir. Y está haciendo la peor campaña electoral que puede hacer la señora Guardiola en Extremadura. No se puede hacer peor. No se puede hacer peor. Para empezar, rompió con Vox porque no llegó a un acuerdo para aprobar los presupuestos. ¿De quién fue la culpa? ¿Fue de Vox o fue de Guardiola? Fue de Guardiola, del Partido Popular extremeño, que no quiso negociar, no quiso acordar cuestiones que son de lo más razonable a nivel presupuestario, y forzó el adelanto electoral. Pero forzó el adelanto electoral con esa excusa, con la excusa de que convocando iba a ganar por mayoría absoluta. No lo va a conseguir. Segundo gran error. ¿Hacia dónde se están dirigiendo las críticas de Guardiola? Hacia Vox, en lugar de hacia el Partido Socialista Extremeño, que no puede tener peor candidato, el señor Gallardo, imputado por colocar a dedo al hermano de Pedro Sánchez. El PSOE se va a hundir, pero se va a hundir por sus propios errores, no por la magnífica campaña de Guardiola. Y luego encima ni siquiera va a asistir al debate en la televisión, en el debate típico electoral. El mismo error que cometió Feijóo, por cierto, en las generales. No se puede hacer peor. Guardiola no va a ganar por mayoría absoluta. Va a ganar, posiblemente. Pero el Vox, mientras tanto, no deja de subir en las encuestas. Por cierto, Abascal está haciendo muy buena campaña en Extremadura porque está liderando la campaña en Extremadura. Y en esas estamos y en esas seguimos. Muy mal por parte de Guardiola. Fue un error garrafal en las generales del 23. Supuso en gran parte la pérdida de votos en esas elecciones. Fue uno de los factores que explica el fracaso de Feijóo, y ahora la está volviendo a fastidiar en las elecciones autonómicas de Extremadura. Y Vox pues va a lo suyo, a ganar votos y a seguir en las encuestas, a subir en las encuestas. Y evidentemente esto, en caso de que finalmente gane Guardiola y necesite los votos de Vox, con un Vox tremendamente reforzado, veremos qué es lo que pasa. Porque aquí lo que se está planteando es que incluso no se llega a un acuerdo y se tengan que repetir las elecciones en Extremadura. Señores, mientras PP ataca a Vox y Vox ataca al PP, partiendo de la base de que Guardiola lo está haciendo rematadamente mal, hay un señor que está aplaudiendo sin parar entre ambos. Está en la Moncloa y se llama Pedro Sánchez. Bueno, pues todo esto es una noticia de la semana, lo que sucedió ayer relacionado, como hemos visto, con las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo hablando de la relación con Vox y la situación del próximo 21 de diciembre en Extremadura, pero también ha sido noticia esta semana todo lo que tiene que ver con José Luis Ábalos y Koldo García, que cabe recordar que se encuentran aún en prisión provisional. Bueno, pues ya comentamos ayer en este programa que José Luis Ábalos ha ido desvelando titulares en una entrevista en OK Diario, por ejemplo, donde implica a la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, en el rescate millonario de la aerolínea Air Europa. Pero además ha dejado más titulares, como si hubiera intuido lo que iba a pasar. Nos estamos refiriendo al caso Salazar. El exministro dijo en esta entrevista en OK Diario, antes de entrar en la cárcel, que Pedro Sánchez también ha hecho en algún momento comentarios machistas. Luego, si encima entramos ya a asumir el contenido e incluso la interpretación de lo dicho, pues entonces al final parece que lo que más afecta es esa cuestión de si machismo o no machismo. Entonces, en fin, a mí, yo también podría hablar de muchas personas que han hecho comentarios machistas. Claro que sí. Nadie está excluido, ni el propio presidente, de sus comentarios. Nadie.
Estos son declaraciones de José Luis Ábalos. También ha hecho declaraciones esta semana Víctor Ábalos, su hijo. Lo ha hecho en varios medios de comunicación. Lo ha hecho, por ejemplo, en el diario El Mundo o en Voz Populi. En El Mundo asegura que el exsecretario de organización, Santos Cerdán, le ofreció a su padre un cheque en blanco en nombre de Pedro Sánchez a cambio de que dejase el escaño y no tirase de la manta. Tras conocer esta noticia, se ha pronunciado el Partido Popular. Ha anunciado esta semana el portavoz, el secretario general del partido, Miguel Tellado, que va a haber nuevas citaciones en la Comisión de Investigación del Senado, que van a llamar a Víctor Ábalos y también a Santos Cerdán. Así lo anunció esta semana, como decimos, Miguel Tellado. En resumen, el Partido Popular va a solicitar la comparecencia de 3 piezas clave de los tejemanejes de la corrupción sanchista: Santos Cerdán, Víctor Ábalos y Antonio Hernando. Los 3 estarán en la Comisión de Investigación del Senado rindiendo cuentas de todo lo que saben. Además, vamos a registrar preguntas parlamentarias a Yolanda Díaz por el uso indebido de la vivienda de la que dispone en el Ministerio. Y también ha concedido entrevistas el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha estado esta semana en 2 medios de comunicación, ha estado en RAC 1, también ha estado en Televisión Española. Allí en Televisión Española, por ejemplo, ha dicho que Ábalos es un desconocido. Escuchamos concretamente estas declaraciones. Paco Salazar, también desconocido para él. Tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí. No lo conozco, no sé quién es ese señor. ¿De quién me está hablando? José Luis Ábalos, ¿y ese quién es? Dice Pedro Sánchez. Es un gran desconocido para mí. Ábalos, que lo ha sido todo para el Partido Socialista, lo ha sido todo para Pedro Sánchez. Si fue él, ha sido él el gran artífice de Pedro Sánchez, fue su gran apoyo, su gran aval, su tutor, su mecenas. Cuando estaba desamparado, cuando lo expulsaron a patadas de la Secretaría General del PSOE, ¿quién lo recogió? ¿Quién le dio cariño? ¿Quién le acompañó en ese viaje por toda España con el Peugeot? Fue Ábalos. Ábalos lo era todo para Pedro Sánchez. Era su amigo, su confesor, su gran asesor, pero hoy no le conoce. ¡Ay, amigos! La política, qué injusta es. La política es una máquina de picar carne. Y bueno, también Manuel, de esto precisamente se ha pronunciado, como hemos dicho, en este caso en Voz Populi, el hijo de Ábalos, Víctor Ábalos. Dice concretamente eso, que claro que se conocía José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno. Entiendo que mi padre, cuando coge esa misión, toma la decisión de apostar por Pedro Sánchez para retornar a la Secretaría para ganar esas primarias, ¿no? y pelear por llegar al Gobierno, pues todo el mundo, todos son amigos, todo es champán, todo es fiesta, todo son risas. Y ahora, pues esas personas lo han dejado caer sin más. Muchas de ellas tendrían que estar infinitamente agradecidas a él. Bueno, pues esto era un tema de la semana, estas entrevistas, pero tenemos más cosas que contarles. Por ejemplo, lo relacionado con la nueva fiscal general del Estado, con Teresa Peramato, que ha pasado este jueves ya el filtro del Congreso antes de ser nombrada de forma oficial por el Gobierno. La sustituta de Álvaro García Ortiz rechazó en su discurso condenar públicamente los ataques del Gobierno y de su propia asociación, la Unión Progresista de Fiscales, a los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado a su predecesor, a Álvaro García Ortiz, por, cabe recordar, un delito de revelación de secretos relacionados con la pareja de Ayuso. Por cierto, estamos todavía esperando esa sentencia para ver los argumentos por los que se ha condenado al fiscal general. Escuchamos lo que ha dicho Teresa Peramato, quien además defendió la labor de García Ortiz al frente de la Fiscalía General. Quiero mostrar mi reconocimiento al trabajo realizado por mi predecesor y por todo su equipo para mejorar y modernizar la Fiscalía Española. No puedo ni debo eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía Española.
Llamativo también es, por cierto, las declaraciones de Pedro Sánchez en una de esas entrevistas que comentábamos en RAC 1, donde dice que al existir diferentes organismos, en este caso el Tribunal Constitucional, pues puede anular la sentencia, la condena de Álvaro García Ortiz. Escuchamos. En este caso, con un fallo del Tribunal Supremo que no compartimos, que por supuesto acatamos, porque hemos procedido al cambio del fiscal general, pero desde luego no compartimos. Y además quiero también trasladar un mensaje de normalidad institucional a los ciudadanos y ciudadanas, porque afortunadamente el sistema judicial español y europeo cuenta con otras instancias, y yo soy de los convencidos, como otros muchos, que esas otras instancias, pues evidentemente, pues trasladarán un fallo diferente al que ha hecho el Tribunal Supremo, entre otras cuestiones, primero porque no conocemos todavía los elementos de la sentencia. Alucinante. El presidente del Gobierno está avanzando que se va a recurrir al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido va a anular la sentencia, la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Para empezar, el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial. No es la máxima instancia judicial en España, no pertenece al Poder Judicial. La máxima instancia es el Tribunal Supremo, pero ya está avanzando que el Constitucional va a anular la condena a García Ortiz. Este es el país que tenemos. O, por cierto, otra reforma a tener en cuenta, apuntar en la larga lista de reformas y derogaciones que debe llevar a cabo el próximo gobierno, en caso de que haya cambio de gobierno y algún día podamos echar a Sánchez de la Moncloa. Modificar el Tribunal Constitucional. Porque lo del Tribunal Constitucional es de traca, es un tribunal de garantías constitucionales, no es un tribunal de apelación al que se puede acudir por voluntad política para anular sentencias emitidas por jueces de verdad, no por serviles vasallos del poder político. ¿Y qué está haciendo el Consejo de Ministros y el Gobierno para evitar que se siga investigando los casos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues el Consejo de Ministros aprobó el martes el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Así el Gobierno relevó los mandos de la unidad de élite que investiga precisamente los asuntos de corrupción que le afectan al círculo más íntimo de Pedro Sánchez. Yuste, número 1 de su promoción, completó hace meses el curso para ascender a general de brigada junto a otros coroneles, aunque no todos pasarán al siguiente rango, puesto que esas plazas son limitadas. La decisión final depende de los ministerios de Interior y del Ministerio también de Defensa, dirigido por Margarita Robles, que han concluido que él debe ser uno de ellos. Escuchamos cómo ha calificado este ascenso la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lo califica de una situación completamente normal. Es un ascenso que entra dentro de la normalidad y que además en ese ascenso ha habido 2 coroneles más que lógicamente ascienden en este caso a general de brigada. Si no recuerdo mal la terminología, yo creo que es así, general de brigada, pero es en el caso del coronel Yuste como otro coronel más y entra dentro de un proceso de absoluta normalidad de ascenso, en este caso dentro del cuerpo de la Guardia Civil. Bueno, como decimos, el objetivo es que no siga él investigando estos casos de corrupción que estaba llevando a cabo del gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, fuentes de la Guardia Civil aseguran que los candidatos a dirigir la UCO tras la salida de Yuste temen precisamente este cargo por las presiones que puedan recibir por parte del gobierno. Y más asuntos. La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, AMAMA, que denunció un supuesto borrado de mamografías en el Servicio Andaluz de Servicio de Salud, al considerar que no hay indicios de delito de descubrimiento o revelación de secreto y daños informáticos, como denunció esta entidad. AMAMA, que destapó el caso de los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, denunció el pasado 21 de octubre un borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud que consideraban constitutivo de delito de obstrucción a la justicia, infidelidad en la custodia de documentos, daño contra la intimidad y también falta de integridad en el ejercicio de la función pública. Nos vamos directamente hasta Sevilla para conocer más detalles. Es Radio en Sevilla, Laura Montes. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. La Fiscalía concluye que no hubo ni manipulación interna ni sabotaje externo. La caída del servicio de visualización en la aplicación Clic Salud fue provocada por una avalancha de peticiones que saturó el sistema. El gobierno de Juanma Moreno pedía esta semana a la oposición de izquierdas que pidiera perdón por las acusaciones vertidas contra el SAS y sus profesionales. Usted vino a sembrar dudas, a calumniar especialmente a los profesionales, sí, a los radiólogos y a las radiólogas, que no están nada contentas, por cierto, por lo que usted dijo desde aquí, porque usted puso en duda el trabajo de decenas, miles de profesionales sanitarios, sí, que supuestamente se dejaban influir por este gobierno para manipular imágenes. Pero, pese al archivo de la Fiscalía, la oposición de izquierdas insiste en que hubo errores graves en el cribado. Ángeles Ferriz, del PSOE. El que debería pedir perdón a las mujeres que tienen cáncer, metástasis, le han quitado un pecho los dos o han muerto por cáncer, señor Sanz, es usted. Usted debería pedir perdón por perseguirla de una manera tan ruin y repugnante. Usted el que debería pedir perdón en esta tierra por condenar a las mujeres a cáncer por culpa de su negligente e indecente gestión. Desde Amama, por su parte, insisten en que siguen creyendo que hubo pruebas del cribado del cáncer de mama que no estaban igual que cuando se hicieron por primera vez. Ángela Claverol es su presidenta. Y eso seguimos sosteniéndolo, porque de hecho lo presentamos por eso, porque creíamos que había, de hecho, estamos estudiando otros casos. Entonces queremos seguir avanzando sobre este tema. Mientras tanto, el gobierno de Juanma Moreno intenta atajar esta crisis. Ha anunciado que el acto único de mamografía, ecografía y biopsia estará implantado en el primer trimestre de 2026. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a contar como todas las semanas, como todos los domingos, con el análisis personalísimo, siempre acertado, de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos. Oye, pues estábamos comentando de la manipulación política de la izquierda con la sanidad pública andaluza, con este archivo por parte de Fiscalía de esta denuncia, de esta asociación Amama, que es muy próxima al PSOE, hay que recordarlo, a la manipulación política de la izquierda con la sanidad pública madrileña, ¿verdad? Sí, vamos a explicar este asunto porque es muy delicado. Están jugando nada más y nada menos que con los hospitales madrileños, con la sanidad madrileña, y la gente tiene que tener toda la información para juzgar. Vamos a empezar por la noticia que ha vuelto a reabrir esta historia, que hay que recordar, o sea, lo de la batalla de la izquierda contra el modelo de sanidad que tiene implantado la Comunidad de Madrid, ya es una cuestión ya histórica, que por cierto, además es una cosa muy graciosa, es el mismo modelo que ha tenido o que tuvo la Comunidad Autónoma de Andalucía en época socialista, con hasta 17 hospitales de lo que se denomina el modelo mixto. Es decir, son hospitales que dan un servicio público pero tienen gestión privada. Ellos le llaman privatización, es mentira. Eso no es privatización. Privatización es un hospital privado. Estos no son hospitales privados, son un modelo mixto. Repito, es el mismo modelo que tuvo la Andalucía socialista con 17, pero nadie se quejaba allí. Y es el mismo modelo que tiene en estos momentos Cataluña con 5, pero allí nadie habla de esto. Quizás es porque son socialistas. Bien, vamos con los datos. Todo esto se reabre por unos audios publicados por El País, que reabren este viejo debate. Los audios, es verdad que cuando los escuchas, evidentemente te despiertan una alarma y una alerta lógica, tan lógica que de hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, lo primero que dijo es que lo iba a investigar hasta las ultimísimas consecuencias y que tomaría la medida necesaria acorde a la gravedad de lo que se estaba escuchando. Lo hizo en menos de un día. Lo digo porque aquí todavía seguimos esperando una solución, por ejemplo, para las pulseras antimaltrato, y ya no sé el número de meses que van. Bien, las grabaciones hablaban o se escuchaba en ellas al consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallard, animando a una veintena de cargos del Grupo Ribera dentro del hospital de Torrejón de Ardoz para subir las listas de espera y rechazar pacientes o procesos que resultasen no rentables. Bien, a partir de ahí comienza esa investigación, pero claro, también se descubre otra cuestión, y es que resulta que esas grabaciones han sido cortadas y que por lo tanto se han dado con una parte oculta. Cuando escuchas la grabación entera, la parte oculta, que ya está desvelada, la hemos publicado en Libertad Digital, dice lo siguiente, y leo textualmente: o sea, no va a ser un negocio nunca Torrejón, lo dice el mismo Pablo Gallard. Y se lo hemos dicho a la Administración. La Administración sabe que no hemos venido aquí a ganar dinero porque sería imposible ganarlo, ¿vale? Tan solo es, oye, garanticemos un servicio de calidad con la consideración de que tenemos unos recursos limitados.
Eso no dice lo mismo que el principio, pero me da olímpicamente lo mismo lo que dijera Pablo Gallard. Vámonos a los datos, que es lo importante, y vámonos a lo que siguió publicando el diario El País. Un día después, el diario El País publica que se está reutilizando material dentro de este mismo hospital, que es material de un solo uso. Bien, se desplazan los equipos de la inspección inmediatamente, de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, y concluyen que no es verdad, que no hay ni la más mínima evidencia de que haya ocurrido eso, que no hay ni una sola prueba, o que de hecho no detectan ni un solo caso. Por lo tanto, tendremos que llegar a la conclusión de que, como poco, no estaba aprobada esa información, y dentro del puro sentido común, que era falsa. Bien, y ahora vamos con los datos. Las listas de espera de este mismo Hospital de Torrejón, registran una demora media de 32 días frente a los 60 de media de todo el resto de hospitales de categoría nivel 2. Repito, prácticamente la mitad de la lista de espera de los hospitales de su nivel. Vámonos a operaciones quirúrgicas. Registran una demora media de 48 días frente a los 42 del resto. Aquí sí que hay 6 días más. Pero vámonos a las pruebas diagnósticas, una media de 3 días de espera frente a los 57 de media de todos los hospitales. Si sacamos el cómputo medio, sale que el hospital está teniendo unas listas de espera claramente inferiores a la media. Si Pablo Gallard dijo eso, que evidentemente lo dijo, pero lo dijo entero, no con la cinta cortada, no con la grabación cortada, no le hicieron mucho caso. Bien, sigamos. Para colmo, este hospital ha incrementado su plantilla en el último año un 2,8%. Ha pasado de 1.168 profesionales a 1.201. Para intentar ahorrarse dinero hay que reconocer que lo disimulan bien. Sigamos. El índice de satisfacción del Hospital de Torrejón, según la encuesta oficial del SERMAS, está marcando un 8,5. Es de las notas más altas que hay. Y sigamos. Además, la Consejería de Sanidad, que realiza habitualmente ya sus controles, en el año 2025 ha realizado más de 40 controles. Algunos de estos, evidentemente, han caído sobre el Hospital de Torrejón. ¿Se detectó algo en esos controles? Absolutamente nada. Bien, sigamos con las cifras medias, porque hay que recordar que la izquierda no ha pretendido circunscribir esto al hospital donde se realizó esa grabación. No, ha dicho que es el modelo, el sistema de hospitales mixtos. El sistema de hospitales mixtos no es que funcione, es que en estos momentos está siendo la salvación de la sanidad. En la Comunidad de Madrid, y repito, en otras comunidades que resulta que son socialistas, pero allí por lo visto no les molesta, porque la cuestión es decir que el PP mata. Vamos a dejarnos de tonterías. Bien, bueno, pues vámonos a esos datos. Según datos cerrados de 2024, Madrid, gracias a esta fórmula, ha tenido unas listas de espera para intervenciones quirúrgicas con un plazo medio de 48 días de espera. ¿Cuál es la media nacional? 126 días, repito el dato, 48 días de lista de espera en la Comunidad de Madrid, 126 días de media nacional. Por cierto, podrían mirar a Cataluña, porque el modelo que ha implantado, pequeñito, el modelo mixto, el modelo es bueno, pero ellos son desastrosos. Si Madrid tiene 48 días de lista de espera, Cataluña se va a 145, prácticamente 20 días por encima de la media nacional. Bien, sigamos. Porcentaje de pacientes con más de 6 meses en espera. En Madrid, prácticamente inexistente, el 0,3%. Voy a repetirlo porque hay gente que pone este dato en duda. Repito, son datos oficiales. Porcentaje de pacientes con más de 6 meses en espera en Madrid, 0,3%. ¿Cuál es la media nacional? 22,9%. ¿Cuál es la catalana? 32,6%. Y vámonos con el último dato. Listas de espera para consultas externas en Madrid, 72 días. La media nacional, 105. Y la de Cataluña, otra vez, récord, 110 días. Pero por lo visto el objetivo es tumbar el modelo de sanidad mixta que está funcionando en la Comunidad de Madrid, que lo que está haciendo es salvar vidas. ¿Les importan las vidas? Bueno, pues tendremos que llegar a la conclusión de que no. Lo que les importa, lo único que les importa son los votos. Brutal, Carlos, la lista de datos, de evidencias sobre la sanidad pública madrileña. Clarísimo, Madrid tiene la mejor sanidad de España, pública y privada, y tiene el mejor modelo, el mejor sistema, como bien has comentado, con los mejores servicios, la mejor calidad y las menores listas de espera. Y el resto son cuentos interesados. ¿Sabes lo mejor? Que te has quedado corto al decir que tiene la mejor sanidad española, porque el índice de competitividad que elabora Bruselas, la Unión Europea, la Comisión Europea sobre sanidad, la marca como la mejor sanidad de Europa. Toma ya. Pues ahí queda eso. Claro, yo he llegado a la conclusión de que por eso la quieren tumbar. Exacto, efectivamente. Carlos Cuesta, como siempre, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Te escuchamos, como siempre, lunes a viernes en la Noche de Cuesta. Un abrazo, Carlos. Un abrazo enorme.
Bueno, llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes una recomendación. Atención, inversores, Cibisglén nos trae una nueva oportunidad exclusiva en Madrid con rentabilidades del 22%, 11% TIN, abierta desde el próximo martes 9 a las 12 del mediodía. Se trata del proyecto Homing Pozuelo. Esta oportunidad trata de la concesión de un primer tramo de préstamo con garantía hipotecaria de primer rango para el desarrollo de 4 viviendas adosadas en un suelo urbano de uso residencial ubicado en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. El promotor aporta en garantía al suelo residencial objeto del proyecto. El ticket del proyecto a financiar en este tramo es de 1.650.000 euros con una rentabilidad total del 22%, 11% TIN, en un plazo de 24 meses con posibilidad de amortización anticipada a partir del 6º mes. La Trinchera de Llamas. Es Radio.